Noticias de última hora. El mundo ha perdido recientemente a uno de sus líderes espirituales más poderosos, el Papa Francisco, primer Papa latinoamericano, reformador y defensor de los pobres y del planeta. Ha fallecido a los 88 años. No se trata simplemente del final de un papado, es el fin de una era. En los próximos minutos explicaremos en detalle lo que ha ocurrido, cómo está reaccionando el mundo y por qué su muerte ha conmocionado más allá de los muros del Vaticano. Esto no es solo un titular, es historia en ciernes. Se trata de los últimos días del Papa Francisco y del legado que deja. Quédate con nosotros. Un papado transformador llega a su fin. Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco, 266º pontífice de la Iglesia Católica Romana y figura transformadora de la vida religiosa y política mundial, falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años, a las 7:35 a.m. del lunes. El Vaticano confirmó su muerte, tras complicaciones derivadas de una doble neumonía. Falleció en la residencia Casa Santa Marta. Francisco, el primer Papa latinoamericano, nació como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Argentina, y fue elegido Papa en marzo de 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI. A lo largo de sus 12 años de mandato, Francisco ha sido conocido por su estilo de liderazgo humilde, su compromiso con los pobres y marginados y sus esfuerzos por modernizar y reformar la Iglesia Católica. Su última aparición pública tuvo lugar el Domingo de Resurrección, cuando bendijo a la multitud congregada en la Plaza de San Pedro, a pesar de sus evidentes problemas de salud. El Vaticano ha iniciado los tradicionales rituales de duelo asociados a la muerte de un pontífice, como el sellado y la destrucción ceremonial del anillo del pescador. En las próximas semanas se celebrará un cónclave de cardenales para elegir un nuevo papa. A lo largo del día, llegaron reacciones de todo el mundo. Líderes políticos, figuras religiosas y activistas de derechos humanos elogiaron la inquebrantable dedicación del Papa Francisco a la justicia, la paz y la protección del medio ambiente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo describió como una brújula moral para el mundo. Según la presidenta Kamala Harris, su legado de compasión y valentía perdurará mucho más allá de los muros del Vaticano. La muerte del Papa Francisco se produce en un momento de creciente agitación mundial, y su ausencia deja un vacío importante tanto en el discurso espiritual como en el geopolítico. En vida, fue un defensor de los pobres, un crítico del capitalismo desenfrenado y un defensor de la acción climática. En la muerte, deja un legado de humildad, perturbación y optimismo. Se espera que los preparativos del funeral se anuncien en breve. Las banderas de la Ciudad del Vaticano ondean a media asta mientras siguen llegando homenajes de todo el mundo. Dimisión. Antes de su muerte, el Papa Francisco declaró que tenía preparada una carta de renuncia para cuando fuera pontífice. Los nuevos cardenales proceden de 14 países diferentes de todo el mundo. 18 de los 21 cardenales recién elegidos tienen menos de 80 años, lo que les hace elegibles según la ley eclesiástica para votar en un cónclave secreto para elegir al próximo Papa si Francisco muere o dimite. El Papa es una de las figuras más importantes del mundo y de la Iglesia Católica. Durante años, la gente ha especulado sobre la renuncia del Papa y sobre quién sería el próximo Papa. El Papa Francisco ha declarado que el papado es vitalicio, pero que la renuncia siempre es posible. Pero justo cuando el mundo pensaba que sabía qué esperar, se produjo un giro sorprendente que dejó a todo el mundo atónito. Esta vez, la cuestión iba más allá de su dimisión. Se trataba de quién continuaría su legado, quién sucedería al Papa Francisco y qué significaba su marcha para la Iglesia. Comente a continuación, ¿se siente triste por la situación actual del Papa Francisco? 1. ¿O cree que están pasando más cosas a puerta cerrada? 0. Analicemos la situación paso a paso, porque lo que está pasando en estos momentos tiene al mundo en vilo. Una noticia de última hora acaba de salir a la luz, dejando al mundo atónito. El Papa Francisco ha insinuado su jubilación, lo que podría poner fin a su papado. Fue elegido el 266º Papa de la Iglesia Católica, el 13 de marzo de 2013. El Papa Francisco celebró casi 12 años de fiel servicio. Sin embargo, el Papa ha declarado que nadie puede servir a la Iglesia indefinidamente. A sus 88 años, la preocupación por su salud ha crecido, circulando rumores sobre su estado físico y su capacidad para seguir desempeñando sus funciones. Muchos han especulado sobre cuándo podría dimitir y lo que ello implicaría para la Iglesia. El Papa Francisco ha roto por fin su silencio al respecto.
Todo el mundo se sorprendió cuando mencionó la jubilación. Francisco, de 85 años, insistió en que hasta ahora no se había planteado dimitir. El Papa Francisco ha declarado que, en determinadas circunstancias, podría plantearse renunciar a su cargo, a pesar de descartar los rumores de que vaya a dimitir pronto. Ha sido sincero sobre las dificultades a las que se enfrenta como Papa. Uno de los factores que podrían impulsarle a dimitir es su salud, que ha sido motivo de preocupación durante su etapa como líder de la Iglesia Católica. Los problemas de salud son una de las principales razones por las que el Papa Francisco podría plantearse dimitir. Su estado físico ha surgido varias veces en los debates, especialmente cuando muestra signos de angustia o necesita atención médica. Los rumores sobre su renuncia surgieron por primera vez en 2021, alimentados por las preocupaciones sobre su salud. Aunque negó rápidamente los rumores, estaba claro que mucha gente estaba preocupada por su capacidad para mantener su exigente agenda. En junio de 2022, el Papa Francisco canceló 2 importantes viajes a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Sus médicos le aconsejaron que no fuera debido a su salud. Esta fue una de las pocas ocasiones en que el Papa tuvo que dar prioridad a su propio bienestar sobre sus responsabilidades. Demostró cómo su estado físico podía afectar a sus responsabilidades, planteando interrogantes sobre si finalmente decidirá dimitir. Otro incidente grave ocurrió en marzo de 2023, cuando el Papa Francisco fue hospitalizado por una infección pulmonar. Esta noche, a pocos días del comienzo de la Semana Santa, los católicos de todo el mundo rezan por el Papa Francisco. Según el Vaticano, el Papa, de 86 años, fue ingresado en el hospital esta noche tras quejarse de problemas respiratorios. Sin embargo, se ha recuperado rápidamente y ha reanudado sus funciones como celebrante de misas públicas. Aunque siga trabajando duro, este tipo de problemas de salud inesperados pueden alterar la ajetreada agenda de un papa. En junio de 2023, fue operado de una hernia. La operación le obligó a permanecer varios días en el hospital, lo que devolvió su atención a las exigencias de su trabajo. Aunque estos problemas de salud han sido revelados, ciertos aspectos de su estado siguen siendo desconocidos para el público. Esté atento para más detalles. La salud decae. El Papa Francisco utiliza una silla de ruedas desde 2022 debido a dolores en la rodilla. Ha hablado abiertamente de cómo su enfermedad le ha ralentizado, describiéndola como una nueva fase, más lenta, de su papado. Aunque se ha adaptado a este cambio, es posible que sus limitaciones físicas le limiten demasiado en el futuro. Más recientemente, en diciembre de 2024, el Papa Francisco fue visto con un hematoma en la barbilla debido a una caída. Solo un mes después, en enero de 2025, volvió a caerse, lesionándose el brazo y necesitando un cabestrillo. Aunque ninguno de estos incidentes fue grave, pusieron de manifiesto los riesgos físicos a los que se enfrentará a medida que envejezca. A pesar de estos retos, el Papa Francisco ha declarado que su salud actual no le motiva a dimitir. Esta mañana hemos conocido nuevos e impactantes detalles sobre la salud del Papa Francisco. En una reciente entrevista, revela que ya ha escrito una carta de renuncia en caso de que problemas médicos le impidan desempeñar sus funciones. Ha asegurado a los católicos que está en condiciones de desempeñar sus funciones. Sin embargo, ha revelado que ha redactado una carta de dimisión en caso de que su salud se deteriore hasta el punto de no poder desempeñar sus funciones. Esta decisión demuestra su voluntad de dar prioridad a la Iglesia si cree que ya no puede dirigirla con eficacia. En su libro Esperanza, el Papa Francisco afirma que no está excesivamente preocupado por su salud y que confía en su capacidad para continuar. Tranquiliza a quienes le consideran un líder compartiendo sus ideas y expresando al mismo tiempo su voluntad de dimitir si es necesario. El hecho de que disponga de una carta de renuncia demuestra su profundo sentido de la responsabilidad para con la Iglesia. A lo largo de su mandato como Papa, Francisco se ha enfrentado a numerosos problemas de salud, pero ha seguido desempeñando sus funciones con dedicación. Su disposición a considerar la dimisión refleja humildad y realismo. El Papa Francisco ha afirmado en repetidas ocasiones que un Papa debe ser capaz de dirigir eficazmente la Iglesia. Cree que si ya no es capaz de desempeñar sus responsabilidades, debe dimitir. Esa actitud refleja su humildad en el cargo, que considera más un deber de servir a miles de millones de católicos de todo el mundo que una posición de autoridad. Se ha planteado seriamente dimitir. Un nuevo anuncio del Vaticano ha reavivado las especulaciones sobre la inminente renuncia del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica, sobre todo si algo le impide cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo,
El Papa Francisco ha declarado inequívocamente que no tiene intención de dimitir por el momento. Se ha manifestado en contra de la idea de que los papas dimitan con demasiada frecuencia, argumentando que solo debería ocurrir en circunstancias excepcionales. Cree que las dimisiones no deben convertirse en una práctica habitual porque pueden dañar la imagen del papado. Si renuncia, el Papa Francisco ha declarado que desea ser conocido como obispo emérito de Roma. Este título enfatiza su papel como pastor más que como figura de autoridad. También existe la creencia de que un papa debe tener un control total sobre sus facultades mentales, lo que podría explicar la razón. La gente cree que el Papa Francisco podría renunciar por varias razones, incluyendo su salud. Hay una explicación aún más impactante. Veámoslo más de cerca. Conflictos internos y oposición en la Iglesia. El Papa Francisco se ha enfrentado a una oposición interna que podría llevarle a plantearse su dimisión. En 2018, el arzobispo Carlo María Vigano le acusó de encubrir las denuncias de abusos sexuales contra el cardenal Theodore McCarrick. Vigano llegó a pedir la dimisión del Papa, alegando que no había tomado medidas decisivas contra los abusadores, a pesar de la decisión del Papa Francisco de no responder a las acusaciones. La situación puso de relieve las profundas divisiones de la Iglesia y la dificultad de hacer frente a tales desafíos permaneciendo unidos. Los recientes problemas de salud del Papa Francisco han alimentado las especulaciones sobre su posible jubilación. La controversia en torno a Vigano se complicó aún más cuando se enfrentó a un juicio en el Vaticano por causar división en la Iglesia. Los conflictos internos pueden agravarse y plantear nuevos retos al Papa. Abordar este tipo de desacuerdos públicos, en particular los que afectan a clérigos de alto rango, no hace sino aumentar la presión general sobre el tema. Estas cuestiones empañan la imagen de la Iglesia y dificultan que el Papa Francisco se concentre en su misión de reforma y renovación. Las organizaciones conservadoras, sobre todo en Estados Unidos, han criticado al Papa Francisco. A menudo discrepan de sus puntos de vista progresistas sobre el cambio climático, el diálogo interreligioso y la inclusión de las comunidades marginadas. Su liderazgo y sus políticas han sido criticados abiertamente por un gran número de miembros de estas organizaciones, y algunos de ellos incluso han exigido que renuncie a su cargo. Es difícil para el Papa Francisco reunir a una comunidad mundial tan diversa debido a la fuerte oposición que ha salido a la luz, que revela las profundas divisiones ideológicas que existen dentro de la Iglesia. Además, el Papa se ha enfrentado a un importante obstáculo en forma de reforma financiera. Desde que el Papa Francisco asumió la jefatura de la Iglesia Católica en 2013, se ha impuesto como misión personal abordar los problemas de mala gestión financiera y corrupción en el Vaticano. Por otro lado, la aplicación de estas reformas ha demostrado ser todo un reto. Otra persona que fue noticia este fin de semana fue el Papa Francisco, que apareció en una reciente entrevista que se publicó. Afirma que ya ha firmado su carta de dimisión y la ha entregado a un cardenal en el Vaticano en caso de que sufra una urgencia médica. Algunos líderes de la Iglesia se oponen al cambio, mientras que otros han criticado las iniciativas del Papa por no ser suficientemente transparentes. Como resultado de esta oposición, le ha resultado más difícil cumplir sus objetivos, y las presiones de su trabajo se han hecho más intensas. A raíz de las peticiones de dimisión del Papa Francisco por parte de organizaciones conservadoras, sus problemas se han agravado aún más. Los desacuerdos que han dado lugar a estas peticiones provienen con frecuencia de discrepancias con su estilo de liderazgo y sus políticas. Las constantes críticas de ciertas facciones han creado una importante tensión, a pesar de que el Papa Francisco ha puesto tradicionalmente un fuerte énfasis en la importancia de la unidad. Cuando se enfrenta a una oposición de esta naturaleza, cualquier líder puede encontrarse agotado, hasta el punto de plantearse dimitir y permitir que otra persona tome el relevo. A pesar de estos obstáculos, el Papa Francisco se ha esforzado mucho por resolver los debates internos que se han producido en el seno de la Iglesia. A lo largo de su ministerio, ha insistido repetidamente en la importancia del diálogo y la reconciliación, instando a los miembros de la Iglesia a unirse a pesar de sus diferencias. En su opinión, la unidad no requiere un acuerdo total, sino que la Iglesia debe trabajar unida para cumplir su misión. Por otra parte, los continuos desacuerdos en el seno de la Iglesia pueden dificultar la consecución de este objetivo. Por supuesto, esto no es todo. Además, el Papa Francisco ha tomado medidas rápidas y decisivas contra quienes incurren en conductas inapropiadas o abusos, además de destituir a obispos y cardenales que han sido acusados de cometer irregularidades.
También ha puesto en marcha políticas destinadas a proteger a los miembros más vulnerables de la Iglesia. Hay miembros de la Iglesia que creen que estos esfuerzos tienen motivaciones políticas o son excesivamente duros, a pesar de que muchas personas los han elogiado. Su papel de líder se ve dificultado por el hecho de que debe conciliar la adopción de medidas decisivas con las reacciones en contra. Francisco ha admitido públicamente este hecho en un esfuerzo por aumentar la transparencia sobre el funcionamiento interno de la Iglesia. Su franqueza fue elogiada por algunos, pero otros la consideraron perjudicial para la reputación de la Iglesia. Según los informes, el número de mujeres que ocupan cargos en la Santa Sede y en el Estado de la Ciudad del Vaticano ha aumentado del 19,2% al 23,4% desde que comenzó el pontificado del Papa Francisco. Este crecimiento representa un aumento significativo del número de mujeres en el Vaticano. Uno de los objetivos más importantes del Papa Francisco es combatir la corrupción, para garantizar que los fondos se utilizan adecuadamente. Ha puesto en marcha auditorías financieras y ha aumentado la supervisión dentro del Vaticano. Sin embargo, muchos líderes eclesiásticos que se benefician de los sistemas existentes se oponen a estas reformas. El impacto acumulativo de estos conflictos y resistencias internas puede llevar finalmente al Papa Francisco a plantearse su dimisión. No es tarea fácil liderar una iglesia global con tantas divisiones y desafíos, especialmente cuando se trata de problemas de salud y las exigencias de la vejez. Es posible que la dimisión permita que alguien con nuevas ideas y energía tome el relevo y guíe a la iglesia hacia adelante. También puede permitir al Papa Francisco relajarse tras años de duro trabajo. Por otro lado, el acontecimiento suscita una pregunta. Si el Papa Francisco dimitiera hoy, ¿quién le sucedería? ¿Es necesario que el colegio cardenalicio se reúna para elegir al próximo líder de la Iglesia Católica? ¿O el Papa Francisco ya ha decidido quién le sucederá? Muchos cristianos siguen interesados en saber quién sucederá al Papa Francisco en el futuro. En cambio, el Papa Francisco aún no ha revelado la identidad de la persona con más probabilidades de sucederle. En su lugar, solo ha hablado de las características que cree necesarias para el próximo Papa. Como resultado, la gente ha especulado sobre qué cardenales poseen estas características. Finalmente, los cardenales elegirán a la persona que sucederá al Papa Francisco. Como viene siendo habitual, hay muchos cardenales que actualmente sirven junto al Papa Francisco. Sin embargo, ¿cuál de estos cardenales realmente ejemplifica las cualidades que el Papa ha descrito? Más importante aún, ¿a quién admira más el Papa Francisco? La respuesta del Papa a esta pregunta ha dejado a muchas personas sin palabras. Y estamos a punto de revelarla. Estamos contando las horas que faltan para el cónclave, una votación secreta para elegir al próximo Papa. El mundo entero está pendiente de este acontecimiento, que está teniendo lugar en estos momentos, basándose en sus comentarios. ¿Qué cardenal parece preferir? Antes de entrar en materia, echemos un vistazo a los cardenales en activo. Siga con nosotros para saber quién podría ser el sucesor del Papa. Cardenales que pueden suceder al Papa Francisco. Muchos creen que el cardenal Luis Tagle es el candidato más probable para suceder al Papa Francisco como próximo pontífice, pero no está claro quién le sucederá. En comparación con otros cardenales, destaca por el extraordinario recorrido que ha realizado dentro de la Iglesia Católica y por las cualidades que ha demostrado a lo largo de su carrera. Es fundamental examinar sus primeros años y los pasos que le llevaron a su posición actual para entender por qué se le considera un sucesor potencial. La primera conexión fuerte del cardenal Luis Tagle con la Iglesia se produjo durante su infancia. Nació en Manila, Filipinas, en 1957, y creció con una fuerte fe católica. Sus padres le inculcaron los valores de la fe, la bondad y el servicio a los demás. Tagle demostró una gran devoción a la Iglesia desde muy joven, sirviendo como monaguillo y participando en diversas actividades organizadas por la Iglesia. Estas experiencias formativas forjaron su amor de por vida a la Iglesia y a su labor. El camino de Tagle hacia el sacerdocio requirió muchos años de duro trabajo y rigurosos estudios. Se matriculó en el Seminario de San José después de terminar sus estudios de filosofía en la Universidad Ateneo de Manila, a la que había asistido anteriormente. Su dedicación fue inconfundible durante este tiempo. Amplió sus conocimientos doctorándose en Sagrada Teología por la Universidad Católica de América. Tras finalizar sus estudios, se preparó para futuras funciones de liderazgo centrándose en el papel de la Iglesia en el mundo moderno. En 1982, Luis Tagle asumió el sacerdocio. Se dice que es el cardenal más popular en Facebook, y sus homilías figuran entre los vídeos más buscados en YouTube.
Además de arzobispo de Manila, se llama Luis Antonio Tagle. Nació en esa ciudad en 1957 y actualmente es el segundo más joven del colegio cardenalicio, con 55 años. Al iniciar una carrera como párroco que incluía tanto la enseñanza como la atención pastoral, ayudó a guiar a su comunidad y estableció fuertes vínculos con aquellos a quienes servía. Al mismo tiempo, enseñaba teología a los aspirantes a sacerdotes. Era una inspiración para los demás. Cuando Tagle fue nombrado obispo de Imus en 2001, marcó un hito en su carrera profesional. Como era obispo, mantenía una estrecha relación con su comunidad. Visitaba con frecuencia a la gente en sus casas y trabajaba para que la iglesia fuera más accesible a todos. Su estilo de liderazgo era humilde y compasivo, y demostró un fuerte compromiso con la asistencia a los marginados y los pobres. Su estilo de liderazgo reflejaba los principios enfatizados durante el Concilio Vaticano II, que pedía a la iglesia una mayor implicación en el mundo. La reputación de Luis Tagle creció durante su activa labor eclesiástica mundial. Cuando asistía a reuniones internacionales, representaba a la Iglesia Católica y trabajaba para abordar cuestiones importantes como la pobreza y la justicia social. Además, trabajó para promover el diálogo entre personas de diversas creencias religiosas. Fue capaz de colaborar con personas de diversos orígenes culturales, y su dedicación a ayudar a los necesitados le granjeó el respeto mundial. Su reputación como líder capaz de unir a la Iglesia se vio reforzada como resultado de estos esfuerzos. El Papa Benedicto XVI nombró a Luis Tagle arzobispo de Manila en 2012, y posteriormente fue elevado a cardenal. Como resultado de este momento decisivo en su carrera, fue ascendido a un puesto destacado dentro de la Iglesia Católica. La posición de Tagle como cardenal le llevó a asumir una serie de funciones importantes dentro del Vaticano. Una de estas funciones era ayudar a guiar la respuesta de la Iglesia a los retos actuales. Su ascenso a cardenal fue visto como un reconocimiento a su fuerte liderazgo y dedicación a la misión de la Iglesia. El arzobispo de Manila, Luis Antonio Tagle, cree que tener fe en el mundo actual es algo más que creencias religiosas. Según él, la falta de confianza de la gente en los hombres está provocando un cambio en la sociedad. Tagle se ha ganado con el tiempo un gran respeto entre el clero. La gente suele describirlo como humilde, accesible y profundamente compasivo. Se ha convertido en uno de los favoritos de los católicos de todo el mundo, por su capacidad para explicar las enseñanzas de la Iglesia de forma comprensible. También es conocido por su compromiso de ayudar a los necesitados y aumentar el número de miembros de la Iglesia. Pero, ¿se convertirá Luis Tagle en el próximo Papa? Averiguémoslo. Posibilidades de Luis Tagle como próximo Papa. Cuando se habla de quién podría ser el próximo Papa, el nombre del cardenal Luis Tagle aparece con frecuencia. Su impresionante carrera y sus cualidades apropiadas para la Iglesia Católica moderna le hacen popular. Pudo convertirse en Papa gracias a su fuerte liderazgo dentro de la Iglesia. Tagle ha ocupado cargos de liderazgo, entre ellos el de arzobispo de Manila, donde supervisó una considerable comunidad católica en Asia. En 2019, el Papa Francisco lo nombró jefe de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, una de las oficinas más importantes del Vaticano. Estos cargos no hacen más que demostrar que es capaz de gestionar grandes grupos y aceptar las responsabilidades que conlleva ser miembro de la Iglesia. Tagle es conocido por su capacidad de liderazgo y sus profundos conocimientos teológicos. Sus investigaciones en la Universidad Católica de América, donde se doctoró en Sagrada Teología, se centraron en las formas de conectar la teología con la sociedad contemporánea. Tagle cree que su amplio conocimiento de las enseñanzas católicas le cualifica como una voz respetada en cuestiones religiosas y éticas. Una de las habilidades más importantes que puede tener un teólogo es la capacidad de explicar conceptos teológicos difíciles de forma comprensible para el público en general. Como resultado, puede conectar con católicos de todas las clases sociales, garantizando que su mensaje llegue al mayor número de personas posible. Además, Tagle es conocido por su mentalidad reformista, que coincide con el enfoque del Papa Francisco dentro de la organización eclesiástica. Ha contribuido activamente a la modernización de la Iglesia y a una mayor apertura. Ha ayudado al Vaticano a mejorar su transparencia financiera. También trabaja para responsabilizar al clero de la Iglesia de cualquier irregularidad, como abusos o corrupción. La perspectiva global del cardenal Tagle es otra cualidad que le convierte en un excelente candidato para el cargo. El cardenal filipino, de 62 años y natural de Filipinas, sucede al cardenal católico Fernando Filoni, que dirigió el Departamento Vaticano durante 8 años.
Posee una comprensión única de las condiciones que debe reunir la Iglesia tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En el marco de su trabajo, se relaciona con católicos de Asia, África y América Latina, regiones cada vez más importantes dentro de la Iglesia. Además, se ha esforzado por entablar relaciones con personas de diversos orígenes religiosos y culturales, demostrando su compromiso con los principios de unidad y paz. Por sus experiencias anteriores, es un candidato excelente para dirigir una organización mundial que se esfuerza por satisfacer las necesidades de las personas de todo el mundo. Es posible que las sólidas relaciones de Tagle dentro del Colegio de Cardenales contribuyeran a su consideración para el cargo de Papa. Debido a su inteligencia, es muy apreciado por sus compañeros del equipo de los Cardenales de Louisville. Además, el carisma de Tagle podría ayudar a sus posibilidades. Al igual que el Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II, es conocido por su calidez y su capacidad para conectar con la gente corriente, y no es raro verle interactuando con personas de diversos orígenes, escuchando sus historias y consolándolas. Es popular entre los católicos de todo el mundo porque es fácil hablar con él. El cardenal Tagle, firme candidato al papado, es capaz de afrontar los retos actuales de la Iglesia, lo que le convierte en un candidato atractivo. La Iglesia se enfrenta actualmente a una amplia gama de desafíos. Cuando se consideran todos estos factores, el cardenal Luis Tagle emerge como uno de los candidatos más prometedores para suceder al Papa Francisco. Se cree que Tagle es el candidato preferido del Papa Francisco, así como el cardenal más cualificado. Pero, ¿es cierto que Tagle ya se ha ganado el corazón del actual Papa? Siga mirando para saber más. ¿Apoya el Papa Francisco a Luis Tagle? Debido a una serie de factores importantes, muchas personas creen que el Papa Francisco elegirá al cardenal Luis Tagle como su sucesor. Los frecuentes nombramientos del Papa Francisco al cardenal Tagle son una de las principales razones de esta evolución. Estos nombramientos demuestran la confianza del Papa en el cardenal Tagle. El Papa Francisco ha delegado constantemente importantes responsabilidades en Tagle a lo largo de su mandato, lo que indica que cree en las capacidades de Tagle. Por ejemplo, en 2019, el Papa Francisco nombró a Tagle prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, un cargo con una importante influencia dentro de la Iglesia. El Papa Francisco ha nombrado al cardenal Luis Antonio Tagle nuevo responsable de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Tagle asumirá el cargo con efecto inmediato. El nombramiento de Tagle demuestra la confianza del Papa en él para dirigir un importante departamento de la Iglesia. Debido al patrón constante de nombramientos, muchas personas creen que el Papa Francisco está preparando a Tagle para responsabilidades aún mayores en el futuro. El Papa Francisco también ha elogiado públicamente al cardenal Tagle, lo que da esperanzas de que le apoyará. El Papa Francisco ha elogiado con frecuencia a Tagle en sus escritos y discursos. El Papa describió a Tagle como inteligente, profundamente espiritual y humilde. El Papa Francisco ha elogiado el trabajo de Tagle y su capacidad para conectar con la gente en varios comentarios públicos, convirtiéndolo en una figura respetada dentro de la Iglesia. El reconocimiento público del Papa a la posición de Tagle indica que lo ve no solo como un aliado fiable, sino también como alguien que comparte sus valores y su forma de dirigir la Iglesia. Además, el hecho de que hayan colaborado en las reformas sugiere que el Papa Francisco podría considerar a Tagle como un posible sucesor. El Papa Francisco ha dado prioridad a las reformas en diversas áreas, como el aumento de la transparencia financiera, la eliminación de los abusos clericales y la aplicación de prácticas eclesiásticas más inclusivas. El cardenal Tagle ha colaborado estrechamente con el Papa en estas iniciativas, liderando con frecuencia proyectos relacionados con la justicia social, el cuidado del medio ambiente y el diálogo interreligioso. Por ejemplo, Tagle fue una figura destacada en el Sínodo de la Amazonía, donde él y el Papa compartieron puntos de vista similares sobre la responsabilidad de la Iglesia en el cuidado de las comunidades indígenas y el medio ambiente. Tagle desempeñó un papel importante en el Sínodo. Además, muchas personas creen que el Papa Francisco elegirá a Tagle para sucederle porque tanto él como el cardenal Tagle están comprometidos con la justicia social y la inclusión. Ambos están profundamente comprometidos con la defensa de los desfavorecidos, marginados y vulnerables de la sociedad. Sin embargo, el Papa Francisco no ha respaldado oficialmente al cardenal Tagle como su sucesor. No obstante, se han hecho comentarios positivos. La selección de un nuevo Papa es un proceso complejo en el que interviene el colegio cardenalicio. La decisión final se toma en un cónclave secreto de cardenales, con votos emitidos en secreto.
Aunque las preferencias del Papa saliente pueden influir en la elección, la decisión final la toma el cónclave. La principal responsabilidad del cardenal es elegir a un líder que guíe a la Iglesia de forma coherente con la voluntad de Dios. Solo el tiempo revelará la identidad del sucesor del Papa Francisco, aunque muchos católicos ya sienten curiosidad. ¿Cree que estamos recibiendo toda la información sobre el estado del Papa Francisco? ¿Y qué cree que significa su ausencia para el futuro de la Iglesia? Háganoslo saber en los comentarios, su opinión es ahora más importante que nunca. Si este video te ha ayudado a comprender o te ha hecho reflexionar, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, porque la historia aún no ha terminado.